Buenas tardes. La comunicación habla de una investigación sobre el cine catalán, ese tema que ya nadie estudia, ni incluso el presidente de la mesa, ¿no? Que efectivamente estamos ya en unos discursos que... No, el presidente, lo digo porque es una persona que ha estudiado mucho el cine catalán y a la que yo he citado continuamente en mis trabajos. Pero efectivamente quizá no tiene sentido hablar o estudiar el cine catalán cuando estamos hablando, y se ha visto estos días ya de esta globalización, e incluso a lo mejor no tiene sentido hablar de cine europeo. En cualquier caso, lo que expone la comunicación son los resultados de una investigación sobre el cine catalán. Se ha hecho sobre una muestra representativa de 25 directores, que de hecho es un 25%, dado que es un dato que sorprende a todo el mundo cuando lo leo y cuando se lo cuento, que hay 150 directores de cine colegiados en el Colegio Oficial de Directores de Cine de Cataluña. Lo cual quiere decir que hay muchísimos directores que no pueden vivir de su trabajo finalmente, ¿no? Pero ahí están tratando de lidiar y tratando de hacer cine. Bien, hay una serie de detalles de lo que es la muestra, etcétera, que quedan muy claros en la comunicación y que pueden ser consultados. Lo que sí me parece interesante es explicar desde qué punto se ha hecho esta investigación. Se ha hecho desde la disciplina científica de la psicología de la creatividad y del estudio de los procesos de generación de ideas. Y yo partí de la hipótesis de que el estudio de la práctica creativa cinematográfica me permitiría hacer un diagnóstico del dicho campo. Es decir, que tengo la convicción de que, por más investigaciones que se lleven a cabo en torno a cuestiones económicas o industriales relacionadas con la práctica cinematográfica en Cataluña, no descubriremos cuáles son las limitaciones de planteamiento, ideológicas y conceptuales. Por lo tanto, lo que hice fue entrevistar a estos 25 directores de cine y ellos conceptualizaron, explicaron su proceso creativo. Estos días, hasta el día de hoy, hemos tenido la oportunidad, yo creo, de consensuar y por fin reconocer que la discusión no está entre el cine europeo y el cine estadounidense, o entre el cine europeo y Hollywood, sino que la discusión va mucho más allá, que parece que nos hemos encallado ahí, pero que eso ya no tiene sentido, ¿no? Ha estado bien juntos poder decir desde el primer debate, bueno, ¿tiene sentido ya esa discusión histórica entre el cine estadounidense y el cine europeo? Bien, pues no, efectivamente, quizá no tiene sentido. Pero volviendo a la investigación, los resultados de la misma reflejan que las dualidades que surgen de esta confrontación histórica siguen existiendo en los directores de cine catalanes entrevistados. Sigue muy presente la pugna entre lo profundo y lo superficial, el arte y el espectáculo, el pensamiento y el entretenimiento. Dualidades, todas ellas, que en definitiva dificultan la innovación. Están muy preocupados, y hay dos grupos muy confrontados entre estos 25 directores entrevistados, están muy preocupados por un tema que es el crear o no crear efectos en el espectador. Unos de ellos conscientemente quieren crear efectos en el espectador, eso que históricamente en el cine está relacionado con los géneros de un modo u otro. Sobre todo, casualmente, los entrevistados querían crear miedo e inquietud. Y frente a esta postura de crear efectos en el espectador, encontramos otro grupo de directores de cine que se niegan a crear efectos en el espectador, pero de manera muy contundente, porque creen que esto está cerca de anestesiar al espectador y entretenerlo. Y lo que quieren, pues, es hacer pensar al espectador, hacerlo reflexionar. O sea, una vez más nos encontramos en esta dualidad de el cine comercial, el cine como arte, que está presente continuamente en los discursos. Son demasiado conscientes de lo que cuesta una película, de que el espectador no se puede aburrir, de que algunos directores tienen campo libre mientras otros no se pueden permitir hacer las películas que quieren. Es decir, en el fondo es un discurso de desaliento, ¿no?, el que van expresando. Y si consideramos la existencia de una interacción entre los productos creativos y el entorno en el que estos se generan, diremos que en el caso del cine catalán es mayor la influencia del entorno sobre el proceso que la del trabajo del creador sobre el entorno. Así, el proceso creativo que siguen los directores entrevistados está claramente influenciado por un entorno poco definido que no transmite seguridad y que no legitima su trabajo, lo cual imposibilita a que los productos resultantes rompan la inercia, sean claramente innovadores y, como consecuencia, logren transformar el campo y el ámbito cinematográfico.
históricamente el cine catalán parece que no ha plasmado una identidad propia. El cineasta catalán no ha sido portador del alma colectiva, la necesidad anímica del pueblo a la que se refiere Jung no es satisfecha en la filmografía del cine catalán. Cabría pensar que en un momento, ¿no? Claro, no pude evitar pensar en ello. Cabría pensar que los catalanes no somos buenos contadores de historias. Sin embargo, es evidente que existe una capacidad narrativa que está centralizada en el teatro. Y es curioso también que en el caso del teatro no esté presente la pugna entre lo profundo y lo superficial, el arte y el espectáculo, el pensamiento y el entretenimiento, sino que se trabaja una amplia oferta teatral que abarca todos los estadios de las mencionadas dualidades. Y ahí eso no crea conflicto, ¿no? O al menos no hay un discurso de conflicto. En definitiva, hasta ahora el público catalán no se ha visto identificado con las películas que se hacen en este país y es lícito pues, que la mayor parte de los directores de cine entrevistados en la investigación denuncien ese modelo cinematográfico repetitivo que es caballo ganador porque, entre otras cosas, está dirigido a un público que cada vez está más acostumbrado a que se lo den todo mascado y a que lo entretengan. No existe pues, un cine que nos ayude a reflexionar sobre el tipo de comunidad a la que pertenecemos, como hablaba Olivier Assayas, ¿no? En el primer día, el lunes. Bien, el llamado documental de creación establece un nuevo vínculo de las imágenes con la realidad, o sea que parece que eso dinamiza el sector cinematográfico en Cataluña. Y, bueno, en fin, hay toda una serie de cuestiones, yo creo que, bueno, por lo menos para mí son muy interesantes, pero que se pueden también consultar en la comunicación. Pero como conclusión general, cabría decir que hay que superar los dos posicionamientos que adoptan los directores catalanes, que uno sería el cine de la deconstrucción y el otro sería el cine de narrativa clásica, pero sobre todo hay que superar el hecho de hacer productos que se generan con el propósito, aunque inconsciente, no sabemos, de demostrar que somos capaces de seguir correctamente un modelo. Y una vez de forma colectiva se haya superado el estadio de tener que demostrar que sabemos hacer cine, el cine en Cataluña podrá desarrollarse con identidad propia, si es eso lo que realmente necesitamos, ¿no? Los que realizan un retorno al cine bien hecho, el cine de Hollywood, aún teniendo como referentes cinematográficos a directores como Wells, Dreyer o Bergman, son los niños buenos, yo los he llamado niños buenos, mientras que los que retornan al modelo de cine de la deconstrucción, como Godard, Resnais, Tarkovsky, etc., son los niños malos, ¿no? Pero, en cualquier caso, los dos cargan a sus espaldas con esta renovación del cine catalán, ¿no? Esto es lo que se expuso ya en el debate del lunes, Olivier Assayas, al referirse a todos esos cineastas de los que uno, decía él, de los que uno tiene la impresión que reproducen de una manera servil un modelo, peones que se sienten felices de utilizar la máquina que correspondería a los resultados justamente que yo he obtenido de mi investigación, ¿no? Esos cineastas que él definió el lunes. Como si existiera un deseo de demostrar que son capaces de hacer cine bien hecho. Y recuerdo que fue un tema para mí, yo creo que es digno de reflexión, que se dijo Europa corre el peligro pues, de ser la máquina del cine internacional. Es decir, estamos tan obsesionados por demostrar que sabemos utilizar la máquina que igual nos podemos quedar ahí. Bien, esta investigación sobre estos 25 directores de cine catalanes es, de hecho, una investigación abierta que para mí es como un observatorio y yo sigo haciendo investigaciones, con una cierta obsesión, pero sigo haciendo entrevistas, perdón, y yo he añadido a estos 25 directores una entrevista concretamente a Julio Fernández, que es director de Filmax. Todos sabemos lo que es Filmax, Filmax ha construido una industria de la nada, es el hombre que se ha hecho a sí mismo y que funciona como un estudio de Hollywood, efectivamente, ¿no? Y ya oímos ayer también a Fernando de Felipe, ¿no? Las fuerzas vivas de las productoras que desvirtúan el guión. Bueno, pues Filmax parece ser que es eso, ¿no? El Departamento de Desarrollo funciona así y además si el señor de China que dice que tiene que haber más violencia o menos sexo en el guión, automáticamente ese guión se cambia. Es decir, que no puedes ir ahí con un guión pretendiendo que entre y salga, ¿no? Con la misma fisonomía, sino que efectivamente se desvirtúa, ¿no? Pero, bueno, se puede acceder también a todo lo que el señor Julio Fernández expresó en esa entrevista, pero yo, para resumir, porque me queda un minuto, diría que
después de haber hecho todo ese imperio que ha hecho de cine cinematográfico, y repito, como un estudio de Hollywood, él en su discurso no descarta que una vez ya tiene el imperio hecho, podría hacer otro tipo de cine, ¿no? Cine de autor, incluso formuló esta palabra, ¿no? Quizá es muy ingenuo por mi parte, pero a lo mejor sí que es viable dentro de una gran industria cinematográfica incluir un cine de autor. Y efectivamente, para terminar, yo seguiría cuestionándome cuál es la identidad del cine europeo, como se ha hecho aquí ya en varias ocasiones, porque en realidad nos podemos sentir tan cerca de Garrel como de Atom Egoyan o de Wong Kar-wai o de cualquier otro director japonés, y que efectivamente no existen los autores de un lado y los autores del otro. Yo creo que podríamos compaginar ambas cosas, ¿no? Bien, gracias.